De acuerdo a la evaluación que yo les tomé en la semana anterior, la prueba de diagnóstico, las preguntas que haya habido bastantes preguntas que no han tenido mucho conocimiento, entonces vamos a reforzar o a nivelar sus conocimientos en esos temas. El tema de hoy día lo vamos a hacer sobre el reino de las plantas. Les voy a proyectar. Sobre lo que es el reino de las plantas. ¿Sí observan, chicos? Sí, profesora. Sí, profe. Sí, profesora. Este es uno de los temas que ustedes han tenido menos conocimientos o han tenido la dificultad el año anterior. Las plantas son seres vivos como las personas y el resto de animales. Proporcionan alimento con sus diferentes partes comestibles, como son las hojas, frutos, etc., dependiendo del tipo de planta que sea. Las plantas solo necesitan agua y la luz del sol para crecer. Y no todas las plantas tienen flores. Eso ustedes tienen conocimiento de que no todas las plantas tienen flores. Un ejemplo de aquellas que no producen flores son los helechos, las colas de caballo, etc. Las plantas, además, tienen las características de carecer de aparato locomotor para poder desplazarse. Como ustedes muy bien han visto, las plantas están en un solo lugar, no se pueden mover, no tienen pies, no tienen manos, entonces no pueden trasladarse a otro lugar. Lo hacen cuando hay plantas de la misma índole o de la misma descendencia, es por la fecundación que le realizan de diferentes formas. Ya después vamos a ver un poco sobre lo que es la reproducción. Partes de una planta, ustedes las conocen muy bien, que una planta tiene raíz, tallo, hojas, flores. La raíz, que es la que fija la planta al suelo, es la que se encarga de absorber los minerales y agua necesaria para la alimentación de la planta. El tallo sostiene las hojas y transporta los minerales y agua desde la raíz hasta el resto de la planta. Así como nosotros tenemos nuestro cuerpo, la planta también tiene su tallo, que es la que le ayuda a sostener las hojas. Ustedes ven que del tallo de la planta se derivan diferentes ramas que tienen las múltiples hojas. Entonces, esa es la función del tallo, sostener todas esas hojas y transportar todos los minerales y agua desde la raíz hasta el resto de la planta, hasta la última parte de la planta, hasta la última, las flores, las hojas. Ya. La hoja, en ella se produce la transformación del agua y minerales en nutrientes. En esta parte de la planta ya va a transformar el agua que es absorbida y los minerales en nutrientes para la planta. Las flores. La función de la flor es producir semillas para realizar la reproducción sexual. Pero ojo,
tienen que tener claro que no todas las plantas tienen reproducción sexual, porque hay plantas que tienen reproducción asexual. Aquí tenemos una planta, como lo observan, con todas sus partes. Tenemos la raíz, el tallo, las hojas, las flores y el fruto. Y la yema, que es donde se encuentra el fruto. ¿Cuál es la función que tienen las plantas? Esta es otra de las preguntas que yo les hice en la evaluación sobre lo que eran las plantas. La función que realizan las plantas es la fotosíntesis. ¿En qué consiste la fotosíntesis? Las plantas fabrican sus propios azúcares o almidones, es decir, sus propios carbohidratos necesarios para crecer y mantenerse a partir de la transformación de materia inorgánica. Esta es su principal actividad metabólica y lleva el nombre de fotosíntesis. Entonces, ¿por qué cumple la función de fotosíntesis? Porque elabora su propio alimento. Las plantas elaboran su propio alimento mediante la... Consiste esta fotosíntesis. Consiste en tomar dióxido de carbono del aire o de la atmósfera, el agua del suelo o de otros medios físicos y los fotones provenientes de la radiación ultravioleta de la luz solar para así activar una reacción química que genera carbohidratos y subproduce oxígeno expulsado de vuelta a la atmósfera. O sea, la fotosíntesis lo que hace es absorber el dióxido de carbono. Ustedes saben cuál es el dióxido de carbono. ¿Nosotros qué expulsamos? Chicos. Jóvenes. ¿Nosotros qué expulsamos al respirar? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Sí, muy bien. Expulsamos dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es absorbido por las plantas para después convertirlo en oxígeno mediante la fotosíntesis. Miren, absorben todo ese dióxido de carbono y con la luz, con los rayos de la luz solar, producen una reacción química para expulsar luego el oxígeno que hay que nosotros respiramos. Imagínense si no hubiera plantas, ¿cómo respiraríamos nosotros? ¿Qué oxígeno respiraríamos? Dentro de la planta también encontramos los cloroplastos. Estos cloroplastos se encuentra la clorofila, que es el que le da el color verde a las plantas. Entonces, dentro de las plantas tenemos los cloroplastos, que contienen la clorofila, que es el que le da el color a las plantas, el color verde que tienen las plantas. Miren, ya tenemos que dentro de las plantas su función y qué contienen, además qué contienen. Para cumplir la función de nutrición de las plantas que tienen diversos procesos. Entonces, tenemos la fotosíntesis, que es
la que ayuda a la planta a elaborar su propio alimento. ¿Cómo lo hacen? Absorbiendo el dióxido de carbono, el suelo, el agua u otros medios físicos que se encuentren, y a través de los rayos de la luz solar activan una reacción química que generan los carbohidratos y producen oxígeno, que es devuelto, es expulsado a la atmósfera, y ese es el oxígeno que nosotros respiramos. Tenemos varios tipos de planta. Los tipos de planta tenemos por su tamaño y por su utilidad. Por su tamaño tenemos los árboles, los arbustos y las hierbas. Por su utilidad tenemos plantas alimenticias, medicinales y plantas ornamentales. Vamos a ver por su utilidad. Las medicinales, las plantas medicinales son aquellas que contienen principios que pueden utilizarse en la curación de enfermedades. Ustedes han de saber que en la antigüedad, nuestros antepasados utilizaban las hierbas. Orégano. Utilizaban las hierbas para curar ciertas enfermedades. Por eso aquí nos dice que desde la antigüedad el hombre ha experimentado con diferentes tipos de hierbas, arbustos o árboles para encontrar solución a sus problemas de salud. Ellos antes se curaban a través de las hierbas. Las plantas ornamentales son aquellas que se cultivan y se realizan con propósitos decorativos, por sus características estéticas, como pueden ser las flores, las hojas, los perfumes, etc. ¿Alguien me podría decir dos nombres o un nombre de una planta ornamental? Las que sirven como adorno para las casas o para un evento. Geranio. El geranio, muy bien. ¿Cuál otra más? Helechos. Helechos, muy bien. Girasol, profe. Los girasoles, muy bien. Las plantas alimenticias, en cambio, son aquellas que son cultivadas por el hombre. ¿Para qué? Para cubrir sus necesidades de alimentación, siendo seguramente muy conocidas por cualquiera de nosotros, ya que las hemos comprado o consumido en diversos modos. De esta forma podemos encontrar con especies de cereales, legumbres, frutas, verduras, hortalizas. ¿Alguien me puede decir cuáles son alguna fruta o algún producto alimenticio que existen? Mango. El mango, muy bien. Grosella. Aguacate. China. Naranja. El aguacate. Sí. Papaya. Las habas. Aguacate. Aguacate, muy bien. Zapote. Sí. Ahora vamos a ver lo que es la reproducción de las plantas. Mamey. Sí, el mamey también. Las plantas, como le dije anteriormente, tienen su reproducción. Estas tienen reproducción asexual y reproducción sexual. ¿En qué consiste cada una de estas reproducciones? Perdón. La reproducción sexual es la que se da en las especies que poseen floración, dado que en las flores se hallan los órganos sexuales. Algunas plantas son hermafroditas.
poseen ambos sexos, mientras que otras poseen un sexo definido. ¿Ustedes han escuchado algo sobre qué significa ser hermafroditas? ¿Saben, chicos, qué cosa quiere decir? ¿Qué significa hermafroditas? ¿Sí o no? Hola. No, profe. Ya. Miren, la palabra hermafroditas significa que poseen los dos sexos, tanto el sexo masculino como el sexo femenino. Incluso en la especie humana también existen animales hermafroditas, animales o humanos hermafroditas, que poseen, o sea, es decir, que poseen los dos sexos. Claro que no es todas las personas, es una o dos, 4 de 100, una de 100. Entonces no son todas las personas que tienen, que son hermafroditas, ni todas las plantas, son ciertas plantas. Por eso les estoy diciendo, algunas plantas son hermafroditas, es decir, que algunas plantas tienen ambos sexos, mientras que otras solo poseen un sexo definido, o sea, o son masculinos o son femeninos. La reproducción asexual, en cambio, no requiere de flores ni polinización, sino que echa mano a otras partes de la planta. Estos mecanismos carecen de variabilidad. Por favor, el micrófono. Genética, y producen individuos clónicos en vez de individuos originales. En la reproducción asexual no necesitan las plantas flores ni polinización, sino que coge o agarra otras partes de la planta para poder reproducirse. Dentro de la reproducción sexual de la planta encontramos el androceo y el gineceo. El androceo, que es el órgano masculino, y el gineceo, que es el órgano femenino de la planta. Aquí, chicos, ¿alguna pregunta? No, ¿les queda claro entonces con esto? Ahora tienen un poco de conocimiento, ya les queda más, no les queda duda de lo que son el reino de las plantas. Como tarea, les queda las siguientes preguntas. Es algo que lo pueden encontrar dentro de la misma clase, o recuerden lo que yo les acabo de explicar, porque ya se... Dígame. ¿Esto lo va a mandar al grupo? Sí, yo todo envío al grupo para que los que no se han podido conectar lo realicen sin dificultad, no tengan problemas al no poder tener la clase. Entonces yo las envío al grupo de WhatsApp, toda la clase y la tarea que tiene que realizar. Profe, Diga. esta es la primera tarea que para limpio. Sí, esa es la primera tarea. Ya. Van a responder las siguientes preguntas. Dice, ¿cuál es la función principal de las plantas? Yo ya se lo expliqué anteriormente. O sea, y lo tienen dentro de lo que es la... Grupo. Como... ¿Perdón? Envíe la grabación al grupo. Todo voy a enviar para el grupo.
toda la clase y la tarea. Simplemente les estoy explicando qué es lo que tienen que realizar. ¿Qué son las plantas y qué tipos de plantas hay? Y como tercera pregunta, ¿qué es la fotosíntesis y cuál es su función? Entonces, chicos, hasta aquí lo que es nuestra clase. Espero no tengan dificultad. Cualquier cosa me pueden consultar y yo siempre estaré presta para ayudarles.